Muy bien. En este caso vamos a estar viendo la Activity 2 de este curso y en ella vamos a estar iniciando, obviamente, explicando y haciendo un recordatorio a lo relacionado con el acceso al curso. En este caso, recuerden, para aquellos que han estado anteriormente en cursos a través de la plataforma Blackboard, simplemente deben ir a la opción contenido del curso y cuando desplieguen las carpetas allí la organización es similar a la que ya hemos visto en cursos anteriores. De todas maneras, bueno, estas instrucciones también sirven para quienes están apenas empezando. En la herramienta contenido del curso es la que contiene la totalidad de los elementos del curso que vamos a estar trabajando para la parte de nuestro aprendizaje durante este curso. Muy bien. Cuando esté dentro de contenido del curso, van a buscar la carpeta Activity 2, que es donde vamos a tener los contenidos que vamos a estar trabajando en esta semana. Igual de lo que explicamos en la sesión anterior, todas las sesiones que vayamos trabajando, las que no puedan asistir, van a estar grabadas en Online Sessions en la opción Web Conference Recordings para que ustedes puedan posteriormente ingresar a ella. Muy bien, entonces, en los contenidos que tenemos allí de la carpeta, si se escucha, bueno, son los mismos que vamos a estar viendo a lo largo de este curso que ya vimos en la actividad anterior. Tenemos una guía de aprendizaje, un material de estudio, materiales de apoyo. Vamos a tener unas evidencias que se van a estar realizando durante la semana. Recordar que los ejercicios que vayamos a trabajar en el material principal de esta semana, que es What is your favorite sport? Y los materiales de apoyo son simplemente para desarrollo de sus habilidades. No afecta la calificación si ven el material más de una vez o si practican varias veces en los ejercicios, no les va a afectar en su nota. Y las evidencias ya ahí sí son la parte calificable, por lo cual se deben trabajar cuando ya ustedes hayan estudiado el material, hayan repasado y tengan completamente clara la temática de todo lo que han visto y de esa manera puedan participar en las evidencias. Muy bien. Ya como decíamos, en las actividades de aprendizaje siempre inician a través de una guía. Es importante leer la guía, pues la guía nos da unas instrucciones generales acerca de todo el contenido de la actividad que vamos a estar viendo para esta semana. En este caso, la guía de aprendizaje nos va a estar indicando cuál es el resultado de aprendizaje, las habilidades que se van a desarrollar y vamos a tener también una vista acerca de las indicaciones para cada una de las evidencias que se van a estar trabajando. La guía les va a dar la indicación de estudiar en la actividad 2, primeramente el material de estudio que se llama What is your favorite sport, como decíamos, y luego les va a dar la indicación de estudiar el material de apoyo para profundizar en las temáticas que vayan viendo. Obviamente, las recomendaciones que nunca están de más, si usted quiere profundizar más allá de lo que ha visto en los materiales o tiene alguna duda en algún punto y no queda completamente clara a través de los materiales, me puede contactar y de esa manera va a tener la posibilidad de obtener recursos adicionales. Yo voy a estar entregándole enlaces, ejercicios, cosas que les puedan ayudar para complementar lo que ya han visto.
De igual manera, recuerde que las evidencias se presentan en inglés. Sé que algunos de pronto sienten como la tendencia a utilizar herramientas automáticas para la traducción, pero si se dan cuenta, si siguen detalladamente las evidencias, verán que va muy de la mano con lo que tienen los materiales, y es muy importante, en especial en esta actividad, apegarse mucho a lo que indican las evidencias para quedar claros en cómo funciona la mecánica de todo lo que vamos viendo. Igual la idea no es que sea algo tan excesivamente largo ni extenso, para eso habrá momentos. Puede ser algo breve, pero que sepa usted que va haciendo en función de las habilidades que va desarrollando y que está demostrando lo que va a aprender. Y obviamente, pues bueno, si necesita ayuda, recuerde que en los foros hay un foro de preguntas donde usted puede contactarme y allí estoy dando una respuesta bastante rápida. De igual manera, tenemos un grupo de WhatsApp que es donde también hemos estado atendiendo las inquietudes de los estudiantes. Igual ahorita que vayamos terminando, voy a copiar nuevamente en el chat. Igual está copiado en el Social Forum, ahí en las indicaciones, y lo voy a copiar acá en el chat de la sesión para que ustedes también lo tengan a la mano. Muy bien, las evidencias que vamos a trabajar en esta semana son tres, que son Sports and Animals, una evidencia interactiva que se llama At the Park y una evidencia que se llama Personal Lights. Ya cuando hayamos visto los temas de la semana, voy a estar dando una breve explicación acerca de cómo realizar cada una de esas tres evidencias. El material, pues bueno, aquí está, what is your favorite sport? Siempre doy las indicaciones porque, bueno, sé que algunos de pronto no lo han tenido tan en cuenta, y en cada sesión trato como de ayudar en estos puntos que sé que son los más comunes. La sesión tiene una versión multimedia y una versión descargable. En el caso de la versión multimedia, ustedes las pueden trabajar en línea, van a contar con los recursos visuales, van a contar con la posibilidad de practicar ejercicios de escucha, y en el glosario multimedia, que ahorita lo vamos a ver un poquito, pueden trabajar la parte de la pronunciación, así como la de la escucha. Además de que en los ejercicios van a tener una respuesta inmediata para saber si lo han realizado bien o no. En el caso del material descargable, siempre recomiendo que sea un complemento al material multimedia. La idea es que ustedes ya allí lo utilicen para repasar los temas que han practicado en la versión multimedia. Los contenidos son iguales, pero la diferencia, obviamente, el material multimedia tiene toda la parte interactiva, y la versión descargable, pues ustedes la pueden guardar en su computador o en su celular para practicar posteriormente. Muy bien, seguimos acá. En la temática, pues bueno, tal como indica el título del material, vamos a estar viendo lo relacionado con deportes, pero también vamos a estar aprendiendo lo relacionado con animales, y de igual manera vamos a mirar cómo hablar sobre gustos y preferencias. Ya ustedes saben que una vez ingresen al material multimedia, pueden estar siguiendo los enlaces en la parte superior, que es donde están las distintas secciones que vamos a estar viendo para este caso. En la parte de la introducción, allí están las tres temáticas. Vamos a tener likes and dislikes para hablar de lo que le gusta y lo que no le gusta, animals y sports. Son los tres temas que vamos a tener para este caso en esta semana. En cuanto a likes and dislikes, vamos a tener las expresiones que indican lo que nos gusta y lo que no nos gusta. En este caso hay tres expresiones que nos sirven para hablar de gustos, que son like, love y enjoy. Like significa gustar, igual que en español, para expresar sus gustos. Cuando utilizan love, es algo que a ustedes les gusta mucho. En ese caso es bueno hacer la aclaración porque, bueno, la organización es un poquito diferente a lo que hemos visto en español. Love puede ser cuando uno ama algo, cuando a uno le encanta, le fascina algo. Básicamente es indicar un gusto más grande que el que tiene like.
No necesariamente expresa amor en el sentido literal, porque sé que eso es lo que traduce love, pero sí puede ser algo que lo apasiona a uno mucho. Y podemos utilizar enjoy para aquellas cosas que a ustedes les gusta hacer. Es más común con actividades. Enjoy literalmente traduce disfrutar. Y bueno, también habla de experiencias o cosas que uno puede estar pasando en algún momento determinado. Para la parte de lo que les desagrada, pues bueno, pueden usar don't like o doesn't like, como veremos en un momento, para indicar simplemente la negación, algo que no me gusta. Existe una más fuerte que es hate, que traduce odiar, puede ser algo que uno le desagrada, le fastidia, le molesta, e indica obviamente algo más fuerte que lo de don't like. Y de igual manera tiene la expresión can't stand, que en español traduciría más o menos no soporto, para que me entiendan, pues bueno, lo que se utiliza sirve para indicar cosas o situaciones que nos desagradan mucho y usualmente está relacionado con cosas que uno no controla o que son obligatorias. Ahorita en un rato vamos a ver algunos ejemplos que nos permitan obviamente profundizar en esa parte. Por ahora es muy importante que veamos cómo se utilizan las expresiones en presente simple utilizando el verbo like, que es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, entonces, siempre me gusta hacerle la introducción a las explicaciones, pues sé que no todos logran estar, digamos, en todas las sesiones al tiempo y es bueno, notar los puntos importantes que están allí. Lo que vamos a ver al respecto del verbo like es muy importante para este punto y para los posteriores. Se utiliza el verbo like en este caso primero para que obviamente aprendan a hablar sobre preferencias, pero también para que le den la utilización a los verbos en presente simple. Los verbos en inglés se organizan de una manera muy práctica, a excepción del verbo to be y de los verbos auxiliares o modales que algunos han visto y si no, pues los van a ver más adelante, son unos cuantos. El resto de verbos en inglés suelen organizar sus frases de la misma manera. Entonces, es importante practicar estos ejemplos sobre el verbo like, pues les van a servir de base para más adelante utilizar los distintos verbos que vayan agregando a su vocabulario en inglés. Entonces espero que tengan muy en cuenta esta parte para que lo practiquen, no solamente en las evidencias, sino también en su tiempo de práctica que ustedes tengan personal, pues les va a ser de mucha utilidad. En español, muchas veces decimos que los verbos se organizan, las frases se organizan por sujeto, verbo y predicado, pero muchas veces los verbos no siguen necesariamente ese orden. Por eso utilizamos el verbo like, pues nos sirve para precisamente dar el ejemplo sobre esta temática. Los verbos de preferencia en español solemos colocarlos a la inversa. Si yo digo, por ejemplo, yo juego fútbol, pues coloco el sujeto, yo, el verbo que es jugar, y yo digo yo juego, y luego el predicado, el complemento que es fútbol. En ese caso, en inglés pueden utilizar el mismo orden. I play soccer, yo juego fútbol. Sin embargo, cuando queremos hablar de preferencias, decimos el fútbol me gusta. No empezamos por el yo, a pesar de que si la persona está hablando de esa manera, se supone que el sujeto, yo, es quien realiza la acción, pero en ese caso colocamos las frases al revés. Decimos me gusta el fútbol o el fútbol me gusta. Mientras que en inglés tomamos como que el mismo orden práctico para todos los verbos. Si el sujeto soy yo, entonces digo I. Si la acción es gustar, digo like. Y si hablo de fútbol, pues digo soccer. Entonces, para yo decir que me gusta el fútbol en inglés, digo I like soccer. Utilizo esas tres palabras en ese orden. No hay que estarlos cambiando ni invirtiendo como se hacen algunos verbos en español. Y quizá la dificultad en ese tema va precisamente por eso, porque estamos acostumbrados a que en español hay distintos órdenes dependiendo de cómo es el verbo, mientras que en inglés
la estructura es fija. Así que por esa parte no van a tener inconvenientes en el sentido de que no sepan cómo organizarlo, sino de, digamos, acostumbrarse a que no hay que estarlo cambiando. De igual manera, en inglés, para las frases negativas e interrogativas utilizamos el auxiliar do. En ese caso, vamos a utilizarlo en la primera frase, que es la negativa, añadiéndole el not. Cuando añadimos el do y el not, inmediatamente hacemos que la frase sea negativa. I do not like soccer. Dice, a mí no me gusta el fútbol. Simplemente con el solo hecho de agregar el do y el not, ya estamos haciendo que la frase sea negativa. Para la pregunta, vamos a colocar el do al principio de la frase, y esto es muy importante para más adelante. Cada vez que vean una frase que inicia por do, significa que están haciendo una pregunta. Eso les va a ayudar mucho para la realización, obviamente, de las preguntas que ustedes tengan, y también para comprender cuando estén leyendo o le estén hablando algo. Ya ustedes saben que si empieza por do es porque están preguntando algo. En este caso, do you like soccer? ¿Te gusta el fútbol? Si nos damos cuenta, para la frase negativa agregamos el do not, luego del sujeto, pero el resto de la frase mantiene el mismo orden, sujeto, verbo y predicado. Para el caso de la pregunta, lo mismo, simplemente agregamos el do al principio, pero luego viene sujeto, verbo y predicado. Van a tener el mismo orden en todos los casos. La palabra do, si se dan cuenta, en español no traduce nada en particular. Si lo traducimos al español, la primera frase, la negativa, sería simplemente quitando el do, por ejemplo, I not like soccer. Eso le daría yo no, bueno, no gusto del fútbol, por decirlo de una manera, no me gusta el fútbol. Y la pregunta también, al quitar el do no traduce nada, simplemente es una indicación de pregunta, y en el caso de do not es una indicación de algo negativo. Muy bien, seguimos allí en esa parte. Entonces, veíamos las expresiones de preferencia de las que más a las que menos. Love es el que indica la mayor preferencia o gusto por algo, y can't stand suele ser la que indica el mayor desagrado por algo, aunque dependiendo de la circunstancia puede ser can't stand o puede ser hate. Muy bien, de igual manera, cuando utilizamos las expresiones negativas, la expresión do not puede cambiarse por don't. La única diferencia es que donde va la O, vamos a colocar un apóstrofe. ¿Por qué se da esa diferencia? Porque sencillamente es costumbre en inglés, más que nada en inglés americano, cambiar la pronunciación. Entonces, ese apóstrofe allí, la comita, como decimos algunos, sirve para indicar ese cambio en la pronunciación. En vez de decir I do not like animals, puede decirse I don't like animals. Igual el significado es el mismo. Ustedes pueden utilizar una u otra expresión, pero teniendo en cuenta que en el inglés americano es muy común hacer las contracciones. De igual manera, abajo tenemos we don't like soccer. A nosotros no nos gusta el fútbol. Aquí tenemos unas frases en la forma afirmativa. I like pizza, I love football, I love my dog, I enjoy salsa music. Todas las expresiones, si se dan cuenta, siguen el mismo orden de frase. Así en español sea me gusta, me encanta, igual van a ser sujeto, verbo y complemento en inglés. No van a tener mayor inconvenientes en esa parte si siguen este mismo orden. En la forma negativa, por ejemplo, I hate vegetables, a los que odian los vegetales. I don't like rats. Miren lo que les decía de can't stand. I can't stand public transportation. No soporto el transporte público. Se utiliza más que nada can't stand cuando son situaciones que no controlamos, simplemente cosas que nos tocan. Entonces, ese es un ejemplo en ese. O por ejemplo, I don't like social networks. Uno podría utilizar I can't stand social networks si es que quiere dar la idea de que están en todos lados, que todo el mundo las quiere usar, todo el mundo te quiere contactar por redes sociales, pero tú no las usas. O no te gusta hacerlo o lo haces porque te toca. Entonces, en ese caso se utiliza can't stand. Pero de resto, puede utilizar don't like o hate, simplemente para indicar su nivel de preferencia sobre lo mismo.
Ahora, las frases en forma interrogativa. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, do you like animals? Para preguntar si le gustan los animales, puede responder yes, I do, para decir que sí. En las preguntas que se hacen en inglés, cuando son preguntas de sí y de no, es muy común agregar el auxiliar en la respuesta. No solamente se responde yes, sino que se responde yes, I do, o si es no, como en la segunda, do you like tennis? No, I don't. Para indicar que sí y que no, siempre se agrega el auxiliar do. Muy bien, aquí tenemos el vocabulario sobre animales. Vamos a ver solo una parte, animales hay muchísimos, pero en el material tenemos seleccionados algunos tipos de animales. Aquí tenemos los animales de granja, farm animals. Ahí tenemos dog, cow, que es la vaca, chicken, chick, en este caso para el pollito. Para esa parte la gallina es hen y el gallo es rooster. Igual voy a agregarlos si alguno lo solicita para el glosario que tenemos en general. Tenemos donkey, que es el burro. Tenemos goat, que es la cabra. Horse, que es el caballo. Pig, el cerdo. Rabbit, el conejo. Sheep, que es la oveja. Y turkey, el pavo. Muy bien. En cuanto a los animales marinos, tenemos crab, el cangrejo. Dolphin, el delfín. Lobster, que es la langosta. Octopus, que es el pulpo. Oyster, que es la ostra. Seal, que es la foca. Tenemos shark, que es el tiburón. Y tenemos whale, que es la ballena. En los animales salvajes sé que hay bastante vocabulario, solo seleccionamos algunos. Por ahora son los que vamos a estar trabajando. Igual si tienen otros, recuerden que los pueden comentar. Podemos hacer la indicación para agregarlos. Pueden preguntarlos a través de la mensajería interna del curso, a través del foro de dudas. Es lo más recomendable para que todos sus compañeros tengan acceso a lo mismo, a la información que ustedes pregunten. Y en el caso del chat de WhatsApp también pueden hacer las preguntas, aunque obviamente cuando son preguntas sobre vocabulario del curso, sobre temáticas que vayamos viendo, sobre respuestas que saben que les pueden servir a todos, es mejor hacerlas dentro del curso. De esa manera, cualquier otra persona que llegue, pues si tiene la misma inquietud y ya está contestada, es mucho más fácil para ustedes. Muy bien, en cuanto a animales salvajes, tenemos eagle, que es el águila. Snake, que es la serpiente. Tiger, el tigre. Tenemos gorilla. Tenemos elephant. Tenemos bear, que es el oso. Tenemos zebra. Y tenemos falcon, que es el halcón. Algunos a veces hacen la pregunta sobre uno y otro. Y bien, en la siguiente parte tenemos lo relacionado con los deportes. Bien, en cuanto a los deportes, aquí aparece una lista de los deportes que son los más comunes. Igual, en esta temática de deportes, muchos deportes son originarios de países de habla inglesa, por lo cual es muy común que conozcamos ambas formas, la forma en español y la forma en inglés. Si de pronto tiene alguna duda en alguno, pues obviamente consultar el glosario o preguntar si de pronto hay algún inconveniente. Es el tipo de vocabulario que se puede averiguar en línea también, si de pronto hay la necesidad, no pasa nada. Uno puede apoyarse en herramientas automáticas. Sé que de pronto algunos con el comentario que hice ahorita tienen como, de pronto dicen, el profe no quiere que usemos recursos en línea, no, sí quiero que utilicen recursos en línea, pero obviamente la idea no es solamente copiar un texto, pegarlo en el traductor y luego copiar lo que el traductor diga, porque no ayuda a nuestro aprendizaje, no aporta nada. De igual manera,
La idea es que ustedes tengan un tiempo individual donde ustedes estudien las temáticas, las practiquen. Por eso en la sesión solo doy una presentación de los temas y ustedes luego irán al material y practicarán lo que van aprendiendo allí. Van haciendo los ejercicios, observan el material de apoyo, lo trabajan y de esa manera obviamente ponen en práctica todo lo que van aprendiendo. Eso es muy importante para ustedes, que sepan que más allá de si hay los tiempos o algo, ustedes puedan tener la libertad de practicar y de aprender de acuerdo a su ritmo. Por eso, por ejemplo, para aquellos que aún no han participado de todas las evidencias de la actividad 1, los enlaces siguen estando disponibles. De esa manera, si usted apenas está empezando, tiene el tiempo para reorganizar todo y poder practicar lo que va viendo sobre la actividad de aprendizaje. Muy bien, en cuanto a deportes tenemos aerobics, tenemos béisbol, la pronunciación y nosotros la hemos adaptado, pero así es, béisbol. Tenemos básquetbol. En esos casos, pues obviamente muchas veces tenemos equivalencias. En español tenemos baloncesto y a veces escribimos básquetbol a la manera en español con la Q, como ustedes conocen. Sin embargo, cuando estén realizando la evidencia, tengan en cuenta escribirlo en inglés. Pues ese es el vocabulario que estamos aprendiendo. Lo digo porque le ha pasado a algunos estudiantes incluso en estos cursos que están ahora. Tenemos allí billiards, también tenemos cycling, el ciclismo. Para esa parte es bueno hacer el comentario. En inglés podemos utilizar el verbo ride para indicar que uno monta o sube algo. Por ejemplo, montar en bicicleta o ir en bicicleta puede ser ride bicycle. Uno puede decir I ride my bicycle, yo me transporto o me subo en mi bicicleta, pero para el deporte, para decir que a uno le gusta el ciclismo plenamente, entonces utiliza cycling. Es bueno allí hacer la diferencia para que no combinen esos términos cuando los consigan. Tenemos fencing, que es el esgrima, buscando algunos que son un poco diferentes a lo que hay en español. Tenemos soccer en esta parte. Hay que hacer la aclaración. Para aquellos que de pronto no han tenido todo el contacto con este vocabulario, en Estados Unidos, en Norteamérica en general, existe un deporte que se le llama fútbol. Y ese deporte es lo que nosotros conocemos como fútbol americano precisamente. Entonces los norteamericanos no le dicen fútbol al fútbol que nosotros conocemos, sino que le dicen soccer o fútbol soccer en todo caso. Entonces, si hablan con personas británicas o de nacionalidades que no estén tan influenciadas por Norteamérica, sí es posible que escuchen fútbol para hablar del fútbol que nosotros conocemos, pero en el caso del inglés americano es bueno hacer la diferencia entre ambos. Tenemos golf, ice hockey, si es el hockey sobre hielo, grass hockey, si es sobre hierba, o simplemente pueden utilizar la palabra hockey para hablar de él en general. Tenemos skating, que es el patinaje. Ya ustedes saben que el patín es skate. Si no lo saben, bueno, allí tienen una nueva. Inline para indicar que es el patinaje bueno, utilizando patines en línea. Existen roller skate y existen inline skate. Sí, bueno, obviamente sé que la imagen que está allí de referencia no lo utiliza en línea, pero bueno, es el vocabulario. Hay que cambiar un poquito la imagen de referencia allí. En cuanto a los deportes o actividades físicas que provienen de Oriente, la pronunciación suele ser parecida. La diferencia, ya ustedes sabrán si lo practicaron en la actividad pasada, algunas letras en inglés son diferentes. Entonces puede decirse judo, que sería el caso de este deporte, y tenemos karate, pero de resto la pronunciación va a ser muy similar a lo que viene para este tipo de actividades físicas. Muy bien, en la contextualización vamos a tener una conversación que espero que sigan, pueden escucharla y pueden leerla. Allí van a ver en contexto el uso de todas estas frases que hemos visto sobre preferencias y el vocabulario que hemos ido trabajando. Y sobre esa contextualización vamos a tener unas preguntas de comprensión. Así que si es necesario regresar y escuchar nuevamente,
háganlo y luego sí practican la parte de comprensión en la que van a encontrar unas frases y estas frases las van a llevar, las van a arrastrar hacia alguna de las dos columnas dependiendo si aplica a Johanna o si aplica a John, que son los dos personajes que vieron en la conversación de contextualización. Luego que ya pasen la contextualización van a estar en la parte de los ejercicios de práctica. El primer ejercicio de práctica es para escuchar el vocabulario. Ustedes allí pueden aprovechar para practicarlo cuando lo necesiten pronunciar. Y basado en el vocabulario que ven allí, lo van a clasificar en columnas, van a escribir allí cuáles de esos animales son de granja, cuáles son salvajes y cuáles son marinos. Miren que en la parte superior tienen un botón que dice Sea Animals, para allí pueden volver a ver la lista de animales que acabamos de pasar, para que ustedes puedan anotarlos detalladamente en la columna que corresponde. La práctica 2 va a tener una lectura sobre las actividades de tiempo libre de 3 personas, de Johanna, de John y de Nicole. Entonces, cuando ya hayan leído las presentaciones sobre las 3 personas que tenemos allí, que son John, Johanna y Nicole, basados en esos 3 textos sobre sus preferencias, ustedes van a utilizar las expresiones likes o doesn't like para indicar lo que le gusta o lo que no le gusta a esas personas. En este caso utilizamos likes con S al final y utilizamos doesn't en vez de don't like porque estamos hablando de otras personas. Cuando queremos hablar o presentar lo relacionado con una persona, un animal, un objeto, un lugar que sea singular, vamos a utilizar lo que tanto nos han enseñado por ahí que se llama la tercera persona. ¿Qué significa esto? Bueno, en español nosotros cambiamos los verbos en función de la persona. Si utilizamos el verbo amar, decimos yo amo, le colocamos la O al final, o tú amas, le colocamos el as al final, o él ama, y así sucesivamente lo hacemos con todas las formas. En inglés no se hacen esos cambios en el verbo, sino que el verbo se escribe igual en todas las formas. I like, you like, we like, siempre termina igual. El único que cambia, que hace la conjugación como en español, es la tercera persona en singular. Entonces, cuando querramos presentar o describir a una persona o a un animal, tenemos que utilizar estas expresiones en tercera persona. El verbo básicamente agrega S o ES en algunos verbos al final y en el caso de la parte negativa, en vez de don't, colocamos doesn't, que es la palabra allí. También puede ser por separado does not, para que lo tengan en cuenta. Esto obviamente no aplica cuando uno habla de uno mismo o cuando hablamos de varias personas o de varios animales, no, ya entonces en ese caso no se usa, solo para referirnos a una persona, animal, objeto, lugar en particular que sea solamente uno. Me gusta hacer esa aclaración, pues sé que de pronto a algunos les queda la duda en esa parte, allí van a tener el caso. Igual lo vimos en el verbo to be, que hace una diferenciación con la tercera persona que lleva is y el resto de personas llevan are. Lo mismo hacemos en este caso, solo que es simplemente agregarle esa terminación para que el verbo termine con la letra S. De resto no hay mucho más que cambiarle al verbo, pero sí ténganlo en cuenta, pues cuando estén haciendo presentaciones sobre animales, sobre cosas que les gustan, en algunos será singular, en otros será plural. Sobre eso recuerden, cuando hablamos de los animales usualmente, y esto bueno en español es un poquito variable, en inglés es más fijo, solemos hablarlo en plural. Por decir algo, me gustan los tigres, entonces digo I like tigers. No se coloca ningún artículo ni nada, simplemente todos en general, entonces ahí se utiliza en plural. Pero los deportes son singulares, entonces si hablo de los tigres puedo decir tigers, por ejemplo, are powerful, si los tigres son poderosos. Mientras que si quiero decir que el fútbol es interesante, digo football is interesting, ya no utilizo are, sino is. Lo mismo cuando hablamos de likes o doesn't like. Si yo digo algo sobre lo que a mí me gusta, digo I like.
y digo lo que me gusta. I like, por ejemplo, tigers. ¿Sí? Pero si digo lo que a otra persona le gusta, entonces, por ejemplo, my father likes football. Entonces ya es él. Entonces ahí sí hay que agregarle la S para hablar de lo que a él le gusta. Cuando hablamos de él, de ella, de esa otra persona, siempre hacemos este cambio allí en esa parte. Bien. La tercera práctica, que es el último botoncito que tenemos de las opciones de arriba, es la práctica de pronunciación. En este caso vamos a estar practicando un poco sobre sonidos sonido A y sonido R, para que vayan haciendo la precisión al escuchar estos sonidos de vocal. Muy bien. En este caso vamos a tener allí la posibilidad de escuchar los sonidos haciendo clic en el botón play correspondiente, como ya hemos visto en ejercicios anteriores, y la idea es, basados en esos sonidos que escuchamos, vamos a escuchar distintas palabras que tienen uno de estos tres sonidos y colocarlos en la categoría que corresponda. Esto nos sirve para identificar palabras y también a tener en cuenta al momento de pronunciarlas para que nos queden un poco más precisas. Ya ustedes saben que en español los sonidos de vocal son un poco más básicos que en inglés, entonces es bueno adaptarse a ciertos sonidos que no manejamos normalmente, pero que sé que podemos hacer. Bien, una vez ya hayamos visto el material, vamos a tener allí los support materials. Los expliqué en la actividad pasada, pero lo suelo hacer cada vez para que haya la aclaración. Los support materials son materiales de apoyo, como su nombre lo indica, son un complemento a lo que ya han visto. Van a tener en la primera opción un documento que ustedes pueden descargar donde se explican estas temáticas en detalle y hay ejercicios que usted puede seguir de forma individual para verificar sus conocimientos. Las otras dos opciones son relacionadas con el glosario, es decir, el vocabulario que vamos viendo en la actividad. Tiene un documento que es descargable y tiene un elemento multimedia en el que ustedes pueden ingresar, hacer clic en las palabras, escucharlas y practicar su pronunciación. Luego de que ya hayan practicado el material, que lo hayan repasado, vamos a pasar a la parte calificable, que son las evidencias. Hay tres evidencias en esta actividad de aprendizaje. La primera es Sports and Animals, en la cual ustedes van a descargar un documento que tiene dos ejercicios. El primero tiene un vocabulario general en el cual ustedes deben seleccionar para completar el texto qué palabras son las más adecuadas. Allí se les van a dar varias opciones y ustedes de esas deben seleccionar qué palabras corresponden. El segundo ejercicio consiste en completar la conversación con el verbo like en la forma que corresponda, sea afirmativa, negativa o interrogativa. Recuerden que sus frases siempre deben tener el sujeto, el verbo y el complemento. Recuerden utilizar el auxiliar you para frases negativas y para preguntas, así como lo vimos aquí y como ustedes lo estarán practicando en el material. La segunda evidencia es una actividad interactiva que se llama At the Park. En días anteriores sé que ha habido algunos inconvenientes con la parte del acceso a Internet. Ha habido inestabilidad en las redes. En mi caso particular, ayer en la tarde tuve algunos problemas para conectarme a los cursos. Así que en el caso de estos problemas, afecta mucho el desempeño de las actividades interactivas, pues requieren una conexión constante a Internet. Son evidencias que se califican automáticamente. Entonces, si de pronto la actividad tarda mucho en cargar, puede ser cuestión de la conexión a Internet en nuestro servidor de la plataforma o de pronto en su conexión a Internet hay algo de inestabilidad que esté dificultando. Obviamente probar pues al rato, cuando ya haya pasado y que puedan participar. Cuando la evidencia termine, por cosas que todavía están pendientes de configurar de los cambios que hemos hecho en la plataforma, va a quedar la pantalla en blanco. De todas maneras, ustedes pueden ingresar a la opción calificaciones y verificar esa parte ya ahí sí cuando ustedes hayan terminado y mirar que tenga la nota automáticamente asignada allí a su evidencia. En la parte de calificaciones he hecho algunos cambios. Voy a compartirles en un anuncio que voy a estar publicando hoy un documento para que
recuerden más en detalle cómo se hacen las calificaciones en esa parte. La tercera y última evidencia de esta actividad es personal likes. En esta van a tener un documento con instrucciones, pero la idea es que ustedes puedan crear su propio documento, sea un documento de Word, una presentación de PowerPoint, en audio, en video, una presentación en línea de Prezi, de Powtoon. Hay muchas opciones. El punto es simplemente aplicar lo aprendido para crear una presentación en la que haya como mínimo 6 frases en las que ustedes indiquen qué deportes y qué animales les gustan, y obviamente dar pues una breve explicación sobre el motivo por el que les gusta. Hay algún vocabulario que ya lo hemos visto dentro del material, el otro pues obviamente pueden consultarlo sea en línea o directamente conmigo y de esa manera completar la presentación. Un detalle que ya lo explico en cada actividad, pero que todavía sé que algunos tienen la duda: cuando vayan a enviar la evidencia, debajo de las instrucciones de la evidencia aparece el enlace ver evidencia, así como aparece explicado en la guía. Cuando ustedes entren a Personal Likes van a encontrar el botón ver evidencia. Bueno, no está visible directamente en pantalla, toca hacer un poquito de scroll hacia abajo y allí van a encontrar el enlace para ustedes enviar el documento. Si tienen de pronto cosas por mejorar al respecto, igual pueden entrar a través de este mismo enlace y mirar cuál fue su calificación, qué comentarios les he hecho que sirvan para mejorar su evidencia y a través de ese mismo enlace participar nuevamente. Lo mismo pueden ingresar a través de calificaciones y mirar el desempeño en la evidencia y les va a llevar a esa misma opción.